Vamos a tratar el tema de la reforma constitucional en lo que en el caso del de la voz considera que lo que se busca en el fondo es combatir la impunidad y la corrupción que existe en el Poder Judicial Federal, concretamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hoy vemos que la Corte está integrada por ministros del PRI, del PAN y de Morena. Y como es evidente, el método de selección de todos ellos estaba viciado, porque provenían de la voluntad del presidente de la República y en parte del Senado de la República. Pero quien realmente influía y decidía quién de los de la terna iba a ser finalmente el ministro, era el presidente de la República. Y por eso podemos ver a ministros totalmente identificados con los expresidentes de la República. Con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ellos llevaron a la Corte a ministros que les fueron útiles, que sirvieron a los intereses de quien los apoyó para llegar, pero jamás a los intereses del pueblo. Y este es el gran problema que hoy vemos en una Corte totalmente descompuesta, porque no tienen una buena imagen. La calidad moral de los ministros de la Suprema Corte está devaluada. Han hecho de la Corte lo que han querido, en agravio de la sociedad mexicana. Creo que este es el gran problema de fondo, que es cierto que hay que hacer cambios, pero hay que buscar que los cambios siempre sean para bien de la sociedad, para bien del pueblo. Y esto lo que propició es que los ministros de la Corte se identificaran con los partidos políticos, que en su momento los apoyaron para llegar. Y como bien dice el refrán popular, favor con favor se paga, cuando ya estaban como ministros les cobraban la factura y resolvieron los asuntos a modo del presidente de la República en turno. Y así podemos señalar casos graves en perjuicio de la sociedad mexicana, como en el del anatocismo, donde fue un mundo de víctimas los que sufrieron a consecuencia de esta resolución, donde simple y sencillamente los ministros resolvieron en favor de los banqueros y en contra del pueblo para dirimir los conflictos que en aquel momento existían. Y así podemos ver cómo las familias perdieron sus patrimonios y los bancos fueron los que triunfaron, los que ganaron. Aunado a esto también tenemos el problema de el doctor Ernesto Zedillo, quien de manera corrupta inclinó la balanza en favor de los banqueros para hacer que ellos ganaran todo y que la gente perdiera todos sus bienes. Este es un agravio que marcó la historia de nuestro país y que quiero recordar, porque no hay que olvidar que estos casos son los que nos marcaron. Ver una Suprema Corte al servicio del presidente de la República en turno y en contra de la sociedad mexicana, que después rectificaron el error y el agravio quedó para la historia. Por eso hoy vemos un partido revolucionario institucional, un partido Acción Nacional totalmente devaluados, totalmente desprestigiados, porque estuvieron en contra de la sociedad. Y la historia los ha colocado en el lugar que merecen.
totalmente en la lona. No se van a levantar porque hicieron de nuestro país lo que quisieron durante el tiempo en que estuvieron en el poder. Hoy puedo decir que existe otro caso donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación brilló por su ausencia. En el caso de Ayotzinapa, ante una evidente violación de derechos humanos, la Corte no estuvo. La Corte le dio la espalda a los jóvenes que fueron víctimas de las atrocidades de los responsables de ese multihomicidio. Y así podemos ir enumerando infinidad de casos donde vemos que la Suprema Corte le quedó a deber al poder del pueblo, al electorado, aquellos que confiaron en que iban a hacer una defensa de la Constitución y de las leyes de la República. Todo lo contrario, le dieron la espalda a los mexicanos.